¿Cómo estás? Y bienvenido a un nuevo episodio de La Biblia por capítulos. En esta ocasión estaremos tratando con Mateo capítulo 4. Bueno, empezamos por la tentación de Jesús. Esta es la ocasión cuando Satanás tienta a Jesús 3 veces. Empezamos capítulo 1, nos dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, aquí vemos Satanás trata de poner en duda la identidad de Jesús, siendo Jesús no solamente el Hijo de Dios, sino también Dios mismo. Esto es algo que el enemigo siempre hace con el ser humano. Trata de hacer que la persona no tenga identidad, o al menos que no se vea como Dios lo ve. Por esta razón, Satanás trata de tentar a Jesús de esta manera, diciéndole: si verdaderamente, dice en el verso 3, dice: si eres hijo de Dios, o sea, poniendo en tela de juicio su identidad, diciéndole: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vamos a seguir en el capítulo 4, cuando nos dice: y él respondió y dijo: escrito está. Este es Jesús respondiéndole a Satanás, ¿verdad? Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Bueno, aquí vemos de nuevo, vemos el mismo lenguaje. Vemos la misma frase que Satanás usa. Le dice: si eres hijo de Dios, vuelve y pone en tela de juicio la identidad de Jesús. Le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. O sea, diciéndole a Jesús que se suicide, ¿verdad? Dice: échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también. O sea, aquí vemos también que Satanás, a veces las personas creen que como que Satanás no sabe la Biblia. Satanás sabe la Biblia mejor que nosotros mismos, porque él es uno de los personajes principales en la Biblia, ¿ok? Entonces Satanás viene y le habla a la misma palabra, al verbo de Dios, la palabra, con la Biblia, con la misma palabra. Le dice: si eres hijo de Dios, le dice: échate abajo, escrito está. Le menciona aquí, este pasaje es el Salmo 91, que él está mencionando. El Salmo 91 del verso 11 le dice, pero aquí él lo está sacando fuera de contexto. Vemos que Satanás tiene una tendencia de hacer estas cosas, porque así mismo fue que le dijo a Eva. Le dijo: con que Dios ha dicho. Puso en tela de juicio la palabra de Dios. Entonces diciéndole que serán igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero lo que Satanás no le dice, porque Satanás habla medias verdades. Lo que Satanás no dijo fue que ellos no iban a tener la capacidad de hacer el bien o de no hacer el mal, sino que iban a estar atrapados o sea, iban a estar condenados a hacer solamente el mal. La Biblia dice que nosotros los seres humanos somos malvados, tenemos una tendencia malvada, ¿ok? Y fue por la desobediencia del huerto del Edén, de ahí viene el pecado original, ¿ok? Entonces dice: en sus manos se sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dice, viene el versículo 7. Esto ya expliqué, fue el Salmo 91 sacado de contexto. Aquí vemos que Satanás está tratando de engañar a Jesús, ¿ok? Dice, el 7 dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Jesús le dice no tentarás al Señor tu Dios, está hablando de que él no puede ser tentado, siendo él el mismo Dios. Él no puede ser tentado. Entonces dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aquí en esta parte vemos que Satanás lleva a Jesús. En esta parte vemos que Satanás le lleva a un monte muy alto.
¿verdad? Y le muestra los reinos de la tierra. Los reinos de la tierra, nosotros sabemos que Satanás, a través de toda la historia, ha engañado a todos los pueblos de la tierra. Los únicos pueblos o las únicas comunidades, por así decirlo, porque la iglesia es, por así decirlo, bueno, vamos a decirle pueblo, porque es llamado en la Biblia, es llamado el pueblo de Dios. Pero los únicos pueblos que conocen al Dios verdadero son Israel y la iglesia. La iglesia e Israel son los únicos pueblos que adoran a Jehová, al Dios verdadero, a Yahvé. Pero luego todos los reinos de la tierra adoran, porque en la misma Biblia nos dice que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. O sea, los gentiles tienen a los Baales, como le dice la Biblia, a los pueblos paganos. Por eso se le dice gentiles. Los judíos nos llaman gentiles o pueblos paganos porque nuestros pueblos tenían creencias, siempre han tenido creencias en cosas que no tienen que ver con Dios, por así decirlo, demonios. Entonces, Satanás le dice claramente, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, recordamos el imperio babilónico, recordamos el imperio medo-persa, recordamos el imperio egipcio, recordamos el imperio griego. Ninguno de esos imperios tenía a Dios por cabeza, tenía al Dios de Israel. Todos eran pueblos paganos. El único pueblo que siempre ha tenido a Dios es el pueblo de Israel. Siempre, por eso se le llama el Dios de Israel. Y los pueblos siempre le llamaron el Dios de Israel, ¿ok? Entonces le dice, adorarás. Jesús le dice, entonces vamos a leer desde el verso 10 nuevamente. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí vemos que Jesús pasó la prueba, fue tentado por Satanás 3 veces y pasó la prueba de la tentación. Sabemos que Dios no puede ser tentado. Jesús pasó por esta prueba, pero Jesús, conociendo la gloria y la gloria que tiene, la gloria que ha compartido con el Padre, recordamos que Dios no comparte su gloria con nadie, y nuestro Dios es un Dios tríuno, ¿verdad? Un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces aquí vemos a Satanás utilizando la misma palabra de Dios, como vuelvo y digo, la misma palabra de Dios, para hacer pecar a Jesús y que éste se someta a su voluntad, no a la voluntad de Dios, porque ahí estaba el problema. Por eso Satanás le decía, si eres hijo de Dios, haz esto. O sea, le estaba diciendo, haz lo que yo te estoy diciendo, no lo que el Padre te ha dicho que hagas, ¿ok? Ese era el punto de Satanás, hacer que Jesús hiciera las cosas por su propio mérito y no hacer la voluntad del Padre como el Padre le envió, ¿ok? Porque vemos que el Padre lo envió a cumplir con su propósito. El propósito de Jesús era venir y morir por nosotros los pecadores para que el pecado sea erradicado completamente de la raza humana, del ser humano. Porque a través de Adán y Eva entró el pecado al mundo y a través del segundo Adán, así lo llama la Biblia, a Jesús, el segundo Adán viene y sale el pecado de la tierra, ¿ok? Nosotros todavía estamos en esta tierra, estamos en un proceso de perfección, pero a través de la muerte y la sangre de Jesús, nosotros hemos sido limpiados de ese pecado original, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo por aquí. En el versículo 12 dice Jesús, reitero, yo leo la Biblia porque es la más popular. Leo la Reina Valera 1960. Bueno, yo utilizo la aplicación de la Biblia que está aquí en el internet y pongo la versión que uso, es la Reina Valera 60 porque es la que comúnmente tienen nuestros hermanos, ¿ok? Entonces dice, Jesús principia su ministerio. Desde el versículo 12 nos dice la palabra de Dios. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. Recordamos Jesús fue a Galilea, dejó Nazaret, como aquí nos dice Nazaret, porque era necesario que Jesús prácticamente se crió en Nazaret, por eso se le decía Jesús Nazareno. Por eso en la cruz se le puso Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús
nació en Belén y por un breve tiempo, recordamos en el capítulo pasado, pero fue el capítulo pasado, capítulo 2, estamos en el capítulo 4, José se va con ellos hacia Egipto, ¿ok? Entonces luego vuelven a Nazaret porque es necesario, la misma Biblia nos dice, porque era necesario que sea llamado Nazareno, ¿ok? Nuestro Señor fue a Nazaret, entonces dice, y vino y habitó en Capernaum, estamos en el versículo 12, dice, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Isaías, quiero decir aquí en esta parte, Isaías fue uno de los profetas que más habló del Mesías. Isaías fue uno de los profetas con más profecías mesiánicas en su libro, ¿ok? Dice, profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice, aquí Juan el Bautista está pronto a ser martirizado por Herodes. Ya que, por eso nos dice en el versículo, nos empieza diciendo que ya Juan el Bautista estaba preso, ¿verdad? Ya Juan el Bautista prácticamente había cumplido con su propósito, había cumplido con su ministerio, que era el presentar al Mesías. Presentar al Mesías, él era la voz que clama en el desierto, que hace el camino al Mesías. Entonces ya Juan el Bautista está preso para luego ser martirizado, ¿ok? Fue martirizado por Herodes, recordamos que, bueno, esa parte todavía no hemos llegado a esa parte. Yo le estoy diciendo recordamos, pero ustedes ya deberían de saberlo. Nosotros lo que estamos haciendo es, en estos capítulos que estamos analizando los capítulos bíblicos. Entonces, este era el propósito prácticamente, vuelvo y reitero, de Juan el Bautista, que era el preparar el camino al Señor, prepararle el camino a Jesús. Luego Juan el Bautista, él mismo dice, es necesario que él prácticamente ascienda y yo mengüe. Es necesario que esto pase. Que Juan el Bautista fue, inclusive la Biblia lo llama, que fue el mayor profeta. Juan el Bautista, porque fue quien presentó al Señor. Entonces vamos a leer ahora el 17. 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Vemos esta parte que siempre me llama la atención. Esta es la predicación que siempre se debe hacer. Arrepentíos. Jesús vemos que dice arrepentíos, porque es necesario el arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Ya vemos aquí dos apóstoles. Pedro, el apóstol Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Aquí vemos a Jacobo y al apóstol Juan. ¿Okay? Juan, su hermano, dice, en la barca con Zebedeo, su padre, dice que remendaban sus redes y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos aquí que Jesús está empezando a llamar a sus discípulos, a sus apóstoles, a aquellos que le van a asistir en su ministerio terrenal. Vemos que Jesús ya está empezando a hacer el llamado, está empezando ya a constituir su breve ministerio, que solamente duró 3 años. Vemos que Jesús prácticamente ya está iniciando aquí vamos a ver, entonces vamos a leer aquí ahora desde el versículo 23. Ya estamos prácticamente acabando este capítulo. Dice el versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron
Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dice, y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, aquí vemos ya que Jesús prácticamente estaba consolidando su ministerio. Aquí los discípulos empiezan a ser testigos ya de las obras de Jesús durante lo que serían luego sus 3 años, vuelvo y reitero, sus 3 años de ministerio. Aquí vemos que Jesús está haciendo todas sus proezas, sus maravillas, está haciendo sus milagros. Sus discípulos están siendo testigos de todo esto, ya porque recordamos que hay 4 quienes recibieron ya llamamiento en este capítulo, que fueron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Bueno, esto es todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte, darle like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo, ¿ok? Sin nada más, bendiciones. Si quieres hacer parte de nuestro Patreon para ayudarnos a seguir haciendo videos como para soportar, ayudar a nuestro ministerio, te voy a dejar los links en la descripción. Por aquí está todos los capítulos que ya hemos tratado. Aquí voy a dejar el playlist desde Mateo capítulo 1 para que los veas en secuencia. Y sin nada más, bendiciones y hasta la próxima. Bye.